Tengan todos y todas muy buenas noches. Mi nombre es Maybel Gisela Rauda Escobar y soy la tutora a cargo del grupo número 3 de la materia de sociales. Este día me corresponde realizar mi videoconferencia respecto al tema de los derechos humanos de tercera generación, o llamados también derechos de los pueblos o de solidaridad. Primero que todo, es importante que al hablar de derechos humanos de tercera generación, mencionar que estos tienen un origen, o sea, y su base como general, por así decirlo, son los derechos humanos. Entonces es importante que sepamos en sí, de manera general, qué son los derechos humanos. Y según la Organización de las Naciones Unidas, la cual es una de las principales organizaciones internacionales que vela por garantizar la paz, define a los derechos humanos como aquellos derechos que son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Ahora bien, hablamos de una clasificación de los derechos humanos, y los derechos humanos se clasifican por generaciones. Tenemos la primera generación, que son denominados los derechos civiles y políticos. Asimismo, una segunda generación a los que se les llama derechos económicos, sociales y culturales. Y la generación número 3, que es la que me corresponde desarrollar esta noche, serían la tercera generación, denominadas derechos de los pueblos o de solidaridad. Asimismo, mencionarles que algunos autores se centran en hablar de una cuarta generación a la que le denominan derechos específicos. Ahora bien, aclarado el punto de dónde se deriva la tercera generación de los derechos humanos, entraremos ya de lleno a lo que es el tema. Bien, el origen y desarrollo de los derechos humanos, creo que se ha hablado en videoconferencias anteriores, de que surge a partir de 3 eventos principales. El primero de ellos se da en el siglo XVIII y es denominado Revolución Francesa. La fecha específica es en 1789. El segundo de los eventos se da en el siglo XX y es denominada la Revolución. Se habla de una Revolución Mexicana, específicamente en 1910, y de una Revolución Rusa, específicamente en 1917. Y por último, el origen y desarrollo de los derechos humanos tiene como tercer acontecimiento el fin de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1945. Es importante destacar este último acontecimiento, que es la Segunda Guerra Mundial, porque es esta la que da origen al reconocimiento de los derechos humanos de tercera generación. Así se habla de que la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945 y fue significativa para consolidar lo que son los derechos humanos. Dicha guerra fue una etapa bastante dolorosa para la humanidad, ya que se habla de que dejó como consecuencia más de 36 millones de personas fallecidas, pero este acontecimiento, o sea, de ese acontecimiento catastrófico, se podría decir, esto movió a las diferentes naciones para que se organizaran, y de esa forma se creara la Organización de las Naciones Unidas, o conocida por sus abreviaturas ONU. La finalidad de la ONU fue garantizar la paz mundial, asimismo como lo es el desarrollo al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los individuos sin distinción alguna. Así se habla que el 10 de diciembre de 1948 se proclama la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, ¿qué son los derechos de pueblo o de solidaridad? Son llamados también derechos de cooperación, y son derechos de solidaridad o de tercera dimensión, o derechos colectivos. Han aparecido a partir de los años 70 en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. Como les mencionaba anteriormente, esta
generación de derechos humanos surge como consecuencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se les denomina que los derechos de pueblos o de solidaridad son aquellos que protegen la autodeterminación o la decisión colectiva de los pueblos de escoger la forma de su gobierno y los representantes de su destino. También mencionar que los derechos humanos de tercera generación contemplan cuestiones de carácter supranacional, como lo es el derecho a la paz y el derecho a un medio ambiente sano. Los derechos humanos de tercera generación surgen como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las distintas naciones del mundo y los distintos grupos que la integran. Así velan porque se garantice la paz, el desarrollo y un medio ambiente sano. O sea, si surgen como respuesta a una cooperación para poder tener paz, un desarrollo en el mundo y un medio ambiente sano, de ahí se deriva que se les conozca también como derechos de cooperación. Y se basan principalmente en lo que es la paz social y el bienestar tanto individual, o sea, de cada persona, como el bienestar planetario. El origen de los derechos de los pueblos o los derechos de tercera generación son como consecuencia a todos los atropellos o a todas las denigraciones y violaciones de todos los derechos que se dan en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este evento catastrófico lo que da el pie para que se reconozca esa Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Entonces, para el siglo XX, la mayoría de las constituciones ya habían admitido de que se consignara en la Constitución el derecho a los pueblos, precisamente por la discriminación y el maltrato hacia ciertos grupos sociales que había habido durante la Segunda Guerra Mundial. Así, el 4 de julio de 1976 se emitió la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. El carácter de los derechos de los pueblos. Se habla de que estos tienen un carácter colectivo, ya que van dirigidos a grupos étnicos, laborales, sociales y entre otros. En general se habla que va dirigido a las personas entendidas en un contexto en que se incluyen derechos heterógenos, entre los cuales destacan el derecho a la paz y a la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos de tercera generación nos generan beneficios tanto propios, porque estos nos permiten un acceso a servicios públicos, pero asimismo garantizan la sostenibilidad del planeta. O sea que estos derechos, los derechos de tercera generación, lo que protegen ya no es solo al individuo como tal, sino que a diferencia de los derechos de primera y segunda generación que buscan una protección como individual, los derechos de tercera generación buscan integrar un pueblo, una nación, o sea, buscan no dejan de lado la protección individual, sino que como que esa protección individual se adjunta para ya no proteger solo a una persona, sino a un pueblo. El listado de los derechos de los pueblos o de tercera generación. Se habla de un derecho al desarrollo sostenido, se habla de modelos y estructuras económicas que generen beneficios propios y que permitan el acceso a servicios básicos para garantizar la sostenibilidad del planeta. Como les mencionaba, en estos derechos ya no solo se busca como estar bien en este momento, o sea, en el presente, que los individuos gocen de todos los derechos en este momento, sino que se ve como un beneficio o un bienestar a futuro para las futuras generaciones. Asimismo, se habla de un derecho a la autodeterminación de los pueblos, de que cada país pueda elegir a la persona que lo representa y puede elegir libremente su condición política, su modelo social y económico.
Fundamentalmente se habla de los derechos de tercera generación, de un derecho a la paz, entendida no solo como la ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten a la participación, al diálogo, a la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. O sea, para el derecho a la paz cabe mencionar, y creo que muchos de nosotros lo sabemos, de que el derecho a la paz no solo se regula de manera nacional, sino que se buscan organizaciones, se han creado declaraciones de carácter universal para que se proteja en todo el mundo, porque es esto lo que se busca primordialmente con el respeto a los derechos humanos, que haya paz. Asimismo, se habla de un derecho al patrimonio común de la humanidad. Alude al acceso de los bienes de tipo material e inmaterial que constituyen un legado especial de relevancia para comprender la revolución humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el patrimonio que haya para toda la humanidad sea repartido de la mejor manera posible para que no solo un grupo determinado pueda gozar de este patrimonio para beneficios ya sea de carácter económico, social, cultural, sino que de ese patrimonio común, tal como su nombre lo indica, podamos gozar todos. El derecho a gozar de un medio ambiente sano, o sea, no se habla de una protección solo en este momento, solo porque se habla de que hay muchas especies en peligro de extinción y todo eso, sino que de buscar la manera de proteger el medio ambiente en este momento para que las generaciones futuras puedan tener como una parte verde del planeta, por así decirlo. Cabe mencionar que esta lista de los derechos humanos de tercera generación no es absoluta, es decir, que no solo en la generación número 3 de los derechos humanos no solo se reconocen estos, sino que es relativo, porque las condiciones del medio que nos rodea, del mundo, nos van a permitir la transformación de las necesidades o beneficios que sea importante reconocer, aquellos derechos que sean importantes agregar en esta categoría o en esta generación de derechos humanos. Es decir, que esta generación de derechos humanos va a ir cambiando dependiendo de las necesidades que tenga la población. Y por último, mencionarles la importancia de los derechos de los pueblos. La primera de su importancia es que se dirigen principalmente para resolver problemas que conllevan las nuevas tecnologías. 2, implica una mayor participación de los gobiernos con el fin de respetarlos y cumplirlos, porque ya no se habla, como les decía, de proteger solo a una persona en sí, sino que ya se habla de una colectividad, de un pueblo. Entonces, por eso se ve como una participación mucho más grande para los gobiernos a cargo para que puedan lograr la protección a estos derechos. La número 3 se habla que, a diferencia de los derechos humanos de primera generación, estos exigen una participación positiva. Una sociedad se organiza y solo pide que estos derechos se limiten a respetarlos. Entonces, a diferencia de los derechos de primera y segunda generación, ya no se habla de una protección de carácter individual a cada uno de los derechos, sino que ya se hablan de unos derechos que benefician a una colectividad, a un pueblo. Entonces, ese pueblo organizado busca porque se le protejan esos derechos, siempre de esa forma organizada. O sea, tienen como fin en común que se le respete un determinado derecho, por así decirlo, el derecho a la paz. La cuarta importancia es que reivindican los derechos humanos presentando temas novedosos y polarizados. Como les mencionaba anteriormente, la lista de los derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino que con el tiempo y en base a las necesidades que tenga la sociedad o el mundo, se van a ir agregando más a esta lista. Y por último, mencionar que el conjunto de derechos que conforman esta generación se consideran complementos de las primeras generaciones,
porque en las primeras generaciones se habla de derechos como de carácter individual, aunque eso se les protejan a todos, pero son como de carácter individual. Recordemos que en los derechos humanos de primera y segunda generación, la persona cuando se le violenta un derecho, ella misma tiene que hacer valer su derecho, o sea, es algo como de carácter personal, individual, mientras que en los derechos de tercera generación, cuando se violenta alguno de los derechos antes mencionados, es precisamente el pueblo o la organización la que tiene que buscar exigir que se le respeten esos derechos, pero siempre será así como de manera colectiva, a diferencia de las dos generaciones de derechos anteriores. Esta sería mi participación. No sé si tienen alguna pregunta respecto al tema. Entiendo que sí es un poco corto porque solo son los derechos de tercera generación, porque ya habían desarrollado las generaciones anteriores y de forma general el tema de los derechos humanos. Pero si durante la presente se les ha presentado alguna duda, pueden hacérmela en este momento. A ver, no sé si Alex, Carmen, David, Gisela Aguilar, Jael, Patricia o Susana, no sé si el tema les generó alguna duda. A ver, Patricia Eugenia menciona que a los que antes le confundía el nombre de los derechos de los entiendo que confundía los derechos de los pueblos con los derechos de segunda generación, por lo mismo de que se le llama derechos del pueblo trabajador. Quizás nada más aclarar que, si mal no recuerdo, la segunda generación de derechos económicos, de la segunda generación de derechos humanos es denominada derechos económicos y sociales, y como mencionaba, estos tienen la característica de buscar la protección de derechos de carácter individual. Y mientras que los derechos de tercera generación ya se habla como de una protección o de exigir ciertos derechos, pero de forma colectiva. Es por eso que su nombre característico se le llama derecho de pueblo, porque el derecho al trabajo es uno de los derechos, es un ejemplo de derechos de segunda generación. Exacto, el nombre de la segunda generación de derechos humanos es derechos humanos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, es decir, que solo se abarcan solo se abarcan derechos
de acuerdo a ese nombre, sean de carácter económico, sociales o culturales. Y al hablar de lo económico, entra lo que es el derecho al trabajo. Entonces, sí, no es, o sea, el derecho al trabajo no es un derecho de tercera generación, sino que es de segunda generación. Algunos autores lo llaman, algunos autores le llaman a los de segunda generación derechos del pueblo trabajador, y esto se ve en la autoevaluación de este tema. Puede ser que algún autor lo reconozca de esa forma. Entonces, si está en alguno de los temas que les aparece a ustedes para estudiar. Pero sí, que quiero que quede claro ese punto, que en sí el derecho al trabajo como tal es parte de los derechos de segunda generación. Me expresa la compañera Patricia de que no tiene confusión entre el término trabajo y colectivo. No sé si mi coordinador tiene algo que agregar antes. Entiendo que nadie más tiene alguna otra pregunta. Bien, por mi parte, quizás solamente agradecer a todos los que ese día formaron parte de esta videoconferencia, y también a las personas que a lo largo de las videoconferencias que he realizado con anterioridad también han estado presentes. Eh, mm, Créanme que no solo que estudiando estos temas para venir a expresarles un poco a ustedes, también aprendemos nosotros como tutores. Entonces, agradecerles también por esa parte, por ese compromiso de ustedes de estar aquí presente en cada una de las videoconferencias. Y como menciona mi coordinador, mucha suerte en el próximo examen. Espero que también que queden todos, porque cuesta bastante estar estudiando, pero al final vale la pena cuando le aparece a uno ahí que ha sido un aspirante seleccionado. Así que mucha suerte y espero que queden todos y que le vaya muy bien el próximo sábado. Buenas noches.